Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy el Negro y este es nuestro canal A Viajar y Comer. Por si no nos conocés, nosotros somos Mai y el Negro y somos dos personas a las que nos gusta mucho viajar y comer. Por eso el nombre del canal, ¿no? Así que te invitamos a que veas nuestros videos y si te gustaron, a que te suscribas. Aparezco por acá antes de mostrarles cómo es un departamento en Playa del Carmen, porque mientras estaba editando el video me di cuenta que había algunas cositas que tenía que aclarar. La idea de este video es mostrarles qué esperar de un alquiler de un departamento en Playa del Carmen que valga entre 50 y 60 dólares la noche. Este video viene atado también a una miniserie que hicimos dentro de los videos de Playa del Carmen que tiene que ver con su alojamiento. Ya lanzamos un video respecto de cómo es el hotel all inclusive más barato de la Riviera Maya, así que váyanlo a ver. Y estamos preparando otro sobre cómo es un hotel all inclusive 5 estrellas en la Riviera Maya. Así que nada, la idea era un poco abarcar estos tres tipos de alojamiento que tienen en este destino que está espectacular. Así que no se lo pierdan. Vamos a ver ese edificio. Bueno, miren, nosotros nos estamos quedando en este edificio. Sí, obviamente esto no es para recomendar al edificio ni al complejo, sino para mostrarles qué esperar, solamente eso. Por ejemplo, acá empezamos, tenemos un edificio que tiene una cochera incluida, que es ahí, que si vos alquilás un auto, acá en Playa del Carmen es muy útil tener autos, incluye eso. Además, miren la zona, al lado tiene un 7-Eleven, que acá conseguís de todo, está sobre la calle 38 y 2 cuadras para adelante está la Quinta Avenida, que es, digamos, donde está el centro comercial, donde están todos los restaurantes, digamos, la zona rosa de Playa del Carmen, donde están los restaurantes más lindos, más caros también, algunos centros y hasta también hay un shopping que se llama La Quinta Alegría. Así que bueno, vamos que les muestro un poco las instalaciones de este edificio que está bastante lindo. Ok, acá estamos en el piso 6, acá están las piscinas, todas las piscinas del complejo, hay un Kids Club y además está el gimnasio. Vamos a verlo. Acá tenemos lo que serían las piscinas o piletas del complejo. Hay 3, pero una está en remodelación, esa que está allá está en refacción. En total hay 4, pero ahora hay 3 operativas nada más. Pero bueno, miren, el complejo está precioso. Este espacio, la verdad que es gigante. Es gigante y se supone que es suficiente para toda la torre. La verdad es que nosotros estuvimos 2 noches alojados acá, no tuvimos mucho tiempo para visitar la pileta. O sea, el primer día vinimos, pero enseguida se largó a llover y nos tuvimos que ir. Este espacio está bueno para venir a relajar, a distender. Una vez que volvés de las excursiones, de los paseos, tipo 6, 7 de la tarde, te venís acá, te subís una cervecita, una gaseosa, lo que a vos te guste, porque te permiten traer de todo, siempre y cuando no traigas botellas de vidrio, ¿sí? Se permite que traigas lo que quieras, heladerita, pero botellas de vidrio no. Y esta vendría a ser la última pileta o piscina. Es tremendo cómo pega el sol, es tremendo, está muy lindo. Esto es mediados de octubre, para que tengan una referencia de cuál es la época. Bueno, este departamento, el cual todavía no les mostré, que les estoy dejando para el final, que nos salió más o menos 60 dólares la noche, ¿sí? Para Mai y para mí, lo alquilamos a través de Airbnb. En este caso, no se lo alquilamos a un particular, sino a una empresa que se llama Happy Address, que es un grupo inmobiliario que venden propiedades, también las alquilan y administran. O sea, nosotros se lo alquilamos a Happy Address a través de Airbnb. Así que nada, fíjense si ustedes van a alquilar por Airbnb, quién es el dueño o el que administra la propiedad. Y si sale Happy Address ya saben que es un grupo inmobiliario que la verdad es confiable. Bueno, y aprovecho que no hay nadie para mostrarles las instalaciones del gimnasio. Tiene un tamaño considerable, no es gigante, pero tampoco es minúsculo. O sea, tenés buena cantidad de máquinas. Y con Mai vinimos a la mañana algunos días y la verdad que se puede estar tranquilos. No sé cómo será en el horario de la tarde, que seguramente se junte más gente, pero a la mañana está bastante tranquilo. Bueno, y acá tenés otra sala bastante grande también para estirar y hacer otros ejercicios que vos quieras. Muy bueno. Y además atrás tenés los vestuarios de hombres y mujeres muy grandes, muy completos. La verdad, muy aceptable. Como último dato, en la terraza con las piles también hay servicio de alimentos y bebidas. Es como un restaurancito que vas, compras lo que quieras y pagás ahí. Consumís directamente
lo que te venden acá arriba. Nosotros no lo usamos, pero bueno. Y también hay un Kids Club o salón de juegos que estaba cerrado y no pude mostrarles qué es lo que hay. Pero tengan en cuenta que también tienen esas opciones. Bueno, estamos en la A219. Esto no tiene llave, es con código. Entonces vos tocas acá y cliqueas el código, que obviamente por temas de privacidad no lo voy a digitar. Opa, mágicamente se abrió la puerta. Gracias. Bueno, acá directamente llegamos al espacio principal. Nos encontramos con un sillón de tamaño considerable, con una mesita ratona y una buena tele. ¿Qué será? ¿De 65 pulgadas? Y después un espacio de guardado que hay algunos libros, adornos y demás, y nuestro router y decodificador para la televisión. Bueno, y si nos posicionamos de este lado, vemos la cocina, que está integrada con el living, digamos, es un solo ambiente, el living y la cocina. Que bueno, acá en esta mesa se pueden sentar 4 personas fácilmente. Nos incluye una cocina, de este caso tipo, no sé si se llama vitrocerámica, horno, después con todos los cuchillos, tenedores, más cuchillos para batir, sacacorcho, todo lo necesario para cocinar. Tenemos un microondas también, lavaplatos con detergente, esponja. Miren todos los vasitos, tazas, copas de vino, bowls, más adornitos, unos pajaritos, un gatito. Acá, por ejemplo, tenemos cafeteras y tostadoras. Y acá abajo más utensilios para cocina, para el horno, ollas. Muy completo, la verdad. Y una heladera de tamaño gigante, que ya nos prepararon hielo para nuestra llegada, pero esto obviamente viene vacío, ¿no? Vos la vas a llenar con lo que compres. Y esto es clave también si van a venir por largos periodos de tiempo. Un lava seca ropa. Esto, mira, se supone que soporta 13 kilos. Ojo con la ropa que pongan acá. Nosotros lo pusimos ayer y decía que el lavado tardaba 3 horas 27. Y una vez que pasaron 3 horas, Mai fue a tocar la tapa así de esto y estaba hirviendo. No sé si será porque no lo sabemos usar o qué. Está bueno todo lo que incluye, pero en este caso no incluía el jabón para lavar la ropa. O sea, no había disponible jabón. Entonces tuvimos que ir al súper y comprar uno de casi 1 litro. Pero bueno, un detalle. Lo mismo nos pasó también con el tema de la cocina, que tenés todo para cocinar, pero no tenés sal, por ejemplo, o no tenés azúcar, o no tenés aceite. Entonces lo que pasa es que vos tenés que salir a comprar, no sé, 1 kilo de azúcar para hacerte café 2 o 3 días, y la verdad no vale la pena. Capaz son detalles que obviamente no están obligados los propietarios de estos departamentos a ofrecerlos, pero como un detalle, como un mimo estaría bueno, ¿no? Porque ahí te evitás tener que salir a comprar cosas que no vas a usar más que 2 o 3 días. Pasamos a otro área muy importante, que es el baño. El baño, la verdad que es muy bonito. Acá abajo tiene espacio para guardar, tiene la plancha, el espejo es lindo, tiene las luces atrás, bien moderno. Una ducha grande, espaciosa, ¿sí? Y bueno, inodoro regular, convencional. Todo muy lindo. Lo único malo del baño es que en toda la estancia no salió agua caliente. Pero bueno, nada, es un detalle. También es culpa nuestra que no lo reclamamos. Pero bueno, porque la verdad uno quiere estar acá, llegar e irse a las excursiones, irse donde sea. No quiere uno estar esperando que venga la persona a arreglar el agua o lo que sea. Pero bueno, tema nuestro. Y llegamos al último espacio, a la habitación con esta cama súper gigante. La verdad que estuvo súper cómoda. Las almohadas regulares, pero bueno, en líneas generales
todo muy bueno, viene con 2 mesas de luz, con velador cada uno y una tele también, que será 42, 50, muy buena. Y además en cada espacio, cada mesita de luz tiene enchufes. Ojo, no se olviden de traer los adaptadores de corriente, que son como los de Estados Unidos. Y además tiene para carga por USB común, USB-A. Y además tiene estos espacios gigantes de guardado, estos placares muy buenos. Acá tenés cajoneras o espacio para guardar la ropa dobladita, o acá para colgar del otro lado. En este caso la caja fuerte tampoco la pudimos usar, estuvo siempre trabada. Y lo mismo que les expliqué antes, no queríamos esperar que venga un técnico de la caja fuerte a que la arreglen, porque la verdad que queríamos salir a pasear, ¿no? Pero bueno, creo que en ese aspecto ya las personas que se ocupan de manejar el departamento deberían chequear que esté todo en óptimas condiciones para que el huésped no tenga que preocuparse por nada. Bueno, hasta ahí la reseña de este edificio, departamento con todas sus instalaciones y demás. Pero bueno, más que nada era para mostrarles qué es lo que tenían que esperar de un alojamiento de estas características. Y me preguntarán, ¿por qué alquilarías un departamento en Playa del Carmen si podés ir a All Inclusive y tener más comodidades, más facilidades? Bueno, y creo que la respuesta tiene que ver con lo económico, ¿no? Imagínate que vos vas a un All Inclusive, pagás $200 la noche, más o menos, en un económico. Y después vas a estar todo el día afuera haciendo excursiones, como que bueno, ahí no le sacás tanto el jugo al hotel. Entonces, lo que nos gusta hacer a nosotros es, por ejemplo, si nos vamos 10 días a Riviera Maya, nos gusta estar 5 días en el departamento, que dentro de todo es económico, pero vieron que está espectacular, tiene de todo, y en ese lapso de tiempo hacer todas las excursiones. Y después, los últimos 5 días que nos queden, ir a All Inclusive y ahí sí, ya relajar y disfrutar todas las instalaciones de estos hoteles que bueno, si vas 5 o 7 días, depende de cuál elijas, capaz ni lo terminás de conocer, de lo grandes que son algunos. Así que bueno, más que nada tiene que ver con eso. Bueno, hasta acá llegó este video, pero antes de terminar, no se olviden que si ustedes están de viaje, es muy importante que tengan datos, que tengan conexión a internet. Por eso nuestros amigos de SIM Local nos prestaron una eSIM que estuvimos probando durante todo el viaje y la verdad es que funcionó muy bien. Y nos dejaron un regalo para ustedes que poniendo el código A Viajar y Comer en el link que les dejamos en el comentario fijado y en la descripción del video para que ustedes puedan tener un 10% de descuento. Así que nada, me parece que es un regalo espectacular. No se olviden de darle me gusta, no se olviden de comentar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.